¿Qué tal, users? Hoy vamos a demostrar cuándo una matriz es simétrica a partir de la propia definición de simetría de una matriz, pero también a partir de dos propiedades de la transposición. Primero, de forma teórica, digamos, la comprobación, y después a través de RStudio con un ejemplo muy práctico para poder observar eso que vimos en teoría, esa comprobación, digamos, teoría que yo diría un poquito más acercada a lo que se haría en matemáticas puras, si no es así que me corrija alguien, y poder ver, digamos, como visualmente qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, comenzamos. La definición de, bueno, el ejercicio nos dice, sea X cualquier matriz de dimensiones n por k, muestre que la transposición de X por X es una matriz simétrica. Entonces hay que demostrar esta parte. Primero vamos a la definición de matriz que nos dice el libro de Woolrich. La definición de 7, una matriz simétrica es una matriz cuadrada A. Es una matriz simétrica si y solo si A transpuesta es igual a A. Es decir, la transpuesta de una matriz es igual a la matriz original. ¿No? Eso es lo que nos dice la definición. Pero primero nos tenemos que ir. Entonces, ¿qué es una matriz transpuesta o cuál es la definición de transposición? Entonces, si tenemos una matriz A con elementos I, J, como lo vemos acá, se puede ver acá, digamos de dimensiones m por n, la transpuesta de A, denotada como A y este palito, ¿no? Que es también llamada A', los dos son sinónimos, ¿no? A transpuesta y A' son sinónimos. Es la matriz de n por m, ¿no? Si invierten las filas por columnas, ¿no? Como se puede observar en la definición, ¿no? La transpuesta de A es exactamente igual a invertir simplemente los índices J e I, ¿no? Al principio tenemos una matriz A con índices I, J, y su transposición simplemente es intercambiar las columnas por filas y las filas por columnas, ¿no? Entonces, de los elementos de ser índices I, J, en este caso I son las filas y J las columnas, pasan a ser los elementos J e I, ¿no? Ahora, J, lo que eran las columnas en la matriz original en A, pasan a ser las filas, y lo que eran las filas en la original en A pasan a ser las columnas. Esa es la transposición. Si se dan cuenta, yo pongo aquí, es una forma elegante de definición de la transpuesta, y aquí lo podemos observar perfectamente. No simplemente con esta definición ya estamos diciendo lo que es una transpuesta. Entonces, como un ejemplo práctico nos da aquí el libro, ¿no? Tenemos una matriz A con estos elementos con dimensiones de 2 filas por 3 columnas, ¿no? Estas son sus dimensiones.
2 filas y 3 columnas. Entonces la transpuesta de A, que sería esta, A', las filas pasan a ser columnas, como vemos aquí, ¿no? Esta fila ahora es una columna. Entonces esto es la transposición de matrices. Entonces las propiedades son estas, ¿no? La primera, las que vamos a usar es la propiedad número 1 y la propiedad 4. Y también me parecen propiedades hermosas, ¿no? Porque simplemente la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz, ¿no? Como pongo aquí, la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz original. Esta es una definición o propiedad que vamos a utilizar para poder demostrar lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Y la segunda propiedad que vamos a usar es la 4, ¿no? Esta de aquí. Entonces, una vez teniendo estas definiciones y propiedades, comenzamos, ¿no? Lo que nos pide de nuevo es cualquier matriz de dimensiones n por k, demostrar que x transpuesta por x es una matriz simétrica. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como ya decía, hay que recordar la definición 7. Una matriz cuadrada es una matriz simétrica si y solo si la transpuesta de A es igual a. Entonces, es simétrica si la transposición de una matriz es igual a la matriz original. Esa es la definición. Entonces, dado que tenemos una matriz X de dimensiones n por k, la transpuesta de esta matriz sería X de dimensiones X por n, ¿no? Simplemente volteamos las filas y las columnas, ¿no? Entonces lo que queremos es demostrar la transposición, que la transposición de X por X es simétrica. Que básicamente, dada la definición que ya repetí 2 veces, la definición de punto 7 es volver esta, ¿no? Si esto se cumple, ¿no? O sea, tenemos el ejercicio nos dice que tenemos esto, que es X transpuesta por X. Si la transpuesta de esto, que sería esto, es igual a la matriz original, que es esta, entonces estamos hablando de una matriz simétrica, ¿no? Después tenemos que recordar, como ya decía, la propiedad 4, ¿no? Que es la transposición de un producto de matrices. Esta que ya decía al principio, la 4. La transposición de A por B es igual a B transpuesta por A transpuesta. Aquí hay que tener mucho cuidado y ser minuciosos, ¿no? En la definición. Esta es una definición, como ya dije, una propiedad, la propiedad 4, pero tienen que fijarse, no se vayan con la finta de que es exactamente, por ejemplo, A transpuesta por B transpuesta, ¿no? Si se fijan, A por B transpuesta es igual a primero B transpuesta por A transpuesta, ¿no? Están invertidas estas de adentro. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la demostración. Aplicamos esta propiedad a X transpuesta por X, ¿no? Que sería, como decíamos hace rato, X transpuesta por X, la transpuesta de todo esto. Podemos aplicarla en esta, ¿no? Que es exactamente
esta propiedad, la propiedad 4 que ya decía al principio. Entonces, como nos dice, ¿no? X transpuesta por X, la transpuesta de todo esto es igual a X transpuesta, como vemos aquí, B transpuesta, por X transpuesta y la transpuesta de todo eso, ¿no? Que sería A transpuesta. Con esto ya tendríamos prácticamente resuelto lo que queremos, porque si recordamos la propiedad 1, que ya decía que, por algo decía que es hermosa, ¿no? La transpuesta de la transpuesta es la matriz original. Entonces es exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí es la transpuesta de la transpuesta. Entonces es la matriz original, ¿no? Tenemos la transpuesta de la transpuesta, va a ser la matriz original, o sea, simplemente X. Si lo quisiéramos demostrar un poquito, quizá de forma más visual, es esto, ¿no? Las dimensiones que tenemos es, como decíamos al principio, de n por k. Entonces estamos diciendo la transpuesta de esa matriz de n por k y otra vez la transpuesta de esto, ¿no? Entonces primero intercambiamos la transpuesta de n por k, es k por n, y la transpuesta de esto, que sería la transpuesta de la transpuesta, es otra vez n por k. Entonces esta es la razón porque la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. Con esto ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿no? Queda esto comprobado, ¿no? Hemos demostrado que X transpuesta por X es una matriz simétrica. Lo único que teníamos que hacer es aplicar la definición de simetría o de una matriz simétrica, que es esta de acá, ¿no? La transpuesta de una matriz es igual a la matriz original. Entonces simplemente transformamos lo que nos pedía en el ejercicio, ¿no? Que es simplemente transponer este producto, que es lo que definimos al principio. Esto es básicamente lo que nos pide, ¿no? Si esto se cumple, lo que estamos haciendo simplemente es transponer este objeto que sea igual al mismo objeto, ¿no? Entonces quizás es un poquito engorroso, pero espero que se haya entendido. Y ahora, para ver una demostración, digamos, más práctica, nos vamos a R, ¿no? De nuevo, sea X una matriz de dimensiones n por k, muestre que X transpuesta por X es una matriz simétrica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar una matriz X de tamaño n por k, ¿no? Y definimos estos números que puse son aleatorios. Entonces n son las filas y k las columnas. Yo escogí aleatoriamente 5 filas y 3 columnas. Esta función en R, set.sid, nos permite reproducibilidad, ¿no? Que es uno de los principios de la ciencia, y por eso también es tan poderoso R, ¿no? Como en ambientes académicos podemos hacer un código reproducible. Si ustedes quisieran comprobar esto que hago, lo podrían hacer perfectamente, ¿no? Simplemente copiando este elemento. Después hacemos una matriz, ¿no? X con la función matrix en R. Le ponemos el argumento rnorm. ¿Qué es lo que hace rnorm? Pues genera números aleatorios con una distribución normal gaussiana con media 0 y una desviación estándar 1 por defecto, ¿no? Y los otros argumentos serían nrow igual a n, que son las filas,
y ncol igual a k, que son las columnas que ya habíamos definido. Con esto nos generará una matriz de 5 por 3, ¿no? Acá tenemos 5 filas y 3 columnas con números aleatorios. Y aquí lo podemos observar. Esta es la que me imprime R. Son todos estos números aleatorios. Ustedes, como ya dije, si ponen este argumento set.si 1, 2, 3, 4, les van a generar los mismos, que en principio son números aleatorios, pero para reproducibilidad les darían lo mismo, ¿no? Esto suena un poco contraintuitivo porque estoy diciendo que estoy generando números aleatorios, pero al mismo tiempo de alguna forma estáticos, pero es para que sea reproducible y todos tengamos, digamos, el mismo resultado y poder observar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que sigue es calcular la transposición de x por x. Y en R, como ya decía en el video anterior, por eso me gusta, sobre todo como para estadística, simplemente con t y la matriz nos va a generar la transposición de este elemento, ¿no? Aquí lo tenemos. Y como decía en el video anterior también, la multiplicación matricial en R es porcentaje asterisco porcentaje. Entonces tendríamos esto que estamos diciendo acá. En R se programa así, ¿no? Y el resultado sería este de aquí. Y ahora para calcular la transposición de x transpuesta por x de este, sería otra vez aplicando la transposición del argumento que tenemos guardado aquí, ¿no? El objeto que yo puse 3 transpuesta de x por x, ¿no? Y aquí nos arrojaría este resultado. Aquí tenemos los resultados. Entonces aquí tenemos los resultados de x transpuesta por x y de la transpuesta de x transpuesta por x, que es este. Y como ya vemos, son exactamente igual. Si observamos elemento por elemento, son exactamente igual en ambos casos. Aquí un pequeño paréntesis que me faltó explicar cómo es que funciona esta línea de código. Aquí cómo es que se llena cada elemento de la matriz original de x. Es a través de cada elemento de los vectores de entrada. Se llena por columna de manera predeterminada, ¿no? Cada una de las columnas. Lo cual significa que el primer elemento del vector se coloca en la posición 1, 1. El segundo elemento en la posición 2, 1, que sería este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se va llenando los números aleatorios, que como ya decíamos es una distribución normal gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. De esta forma, ¿no? Primero llena la primera columna, luego la segunda columna y la tercera columna de elemento por elemento. Entonces, para finalizar y hacer la comprobación de lo que decíamos al principio, ¿no? De la transpuesta de x transpuesta por x, esta multiplicación matricial debe ser igual a x transpuesta por x. Si es así, entonces estaríamos hablando de que existe la simetría, ¿no? Como decíamos en la definición al principio. Vemos aquí. Y entonces simplemente, como en el video anterior, aplicamos la función identical, que como ya decía, si ambos elementos son exactamente iguales, nos arrojará un true o un false al contrario. Entonces aquí vemos que es verdadero, entonces ya con eso comprobamos. Otra forma también sería a través de valores booleanos, como ya teníamos estas, que aquí básicamente lo comprobamos, ¿no?
cada uno de estos elementos son exactamente igual, entonces podríamos poner simplemente igual, igual, ¿no? Y vemos acá todos son true. Y por último hay otra función, all.equal, que es muy parecida a identical y también nos arroja un valor verdadero, ¿no? Con esto comprobamos en R la simetría y espero que les haya gustado.